No, pero la quieres conectar a este. Si quieres ver. Listo, estamos al aire. Muchísimas gracias, Antonio. Muy buenos días. A nombre de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, de los organismos energéticos de los gobiernos de Campeche, Tabasco, Veracruz, la Comisión de Energía de Tamaulipas, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy titulada Tipos de contratos de exploración y producción en el mundo, impartida por Sergio Limardo, Rocío Briones y Alma Quintero. Muchas gracias. Sergio Limardo es director general de Repsol para Exploración en México. Cuenta con más de 20 años de experiencia comercial y legal en el sector de petróleo y gas. En Repsol ha trabajado en el grupo de desarrollo de negocios como gerente de proyectos para América Latina, donde estuvo a cargo de nuevos negocios para exploración y producción. Obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello en 1995 y una maestría en Derecho de Temple University School of Law en 1996. Posteriormente, obtuvo un máster en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de la Universidad Texas A&M en 2010. Rocío Briones es gerente de servicios jurídicos de Repsol en México. Cuenta con 16 años de experiencia en la industria energética y upstream. Rocío tiene una maestría en Derecho. Alma Quintero es asesora comercial de negocios en Repsol México. Con más de 15 años de experiencia en el sector, tiene una maestría en asuntos internacionales y políticas públicas. Muchísimas gracias y bienvenidos sean todos a esta conferencia. Nada más les comento, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si nos quieren dejar sus preguntas, por favor, en el chat, las van a estar contestando nuestros panelistas al final. Y aquí seguimos. Bienvenidos y gracias por conectarse. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. ¿Escuchan? ¿Nos escuchan? No. Y se escucha perfecto. Ok. Muchas gracias, Leoneta, por esa presentación. Es un placer estar aquí con todos ustedes para hablar un poco de contratos y con mis compañeras Alma y con Rocío, que son las que realmente les van a dar esta charla. Yo voy a dar una pequeña introducción y al final, entre nosotros tres, vamos a tratar de contestar todas las preguntas que ustedes tengan sobre este tema, ¿no? Lo que vamos a ver es los tipos de contratos. Más o menos hay tres grandes tipos de contratos petroleros de actividades de upstream en el mundo. Cómo es la visión desde México, cuál es el esquema regulatorio y también contarles un poco dentro de esos contratos aquí en México cómo son las etapas de la vida de esos contratos y por ende de los proyectos también, ¿no? Entonces, si avanzamos. Como les dije ahorita, normalmente, digamos, hay tres grupos de forma contractual en que se puede desarrollar las actividades de exploración y producción, ¿no? Hay contratos de licencia, que son un sistema por el cual, mediante el pago de una regalía al momento de la producción de los hidrocarburos, un contratista puede tomar a boca de pozo los hidrocarburos, pagando una regalía que se acuerda desde el principio y pagando todas las cargas impositivas que van desde el impuesto sobre la renta hasta toda la otra variedad de impuestos que puedan haber en un régimen específico. Después tenemos lo que se llamaría una gran rama de sistemas contractuales, ¿no? Que ya es un contrato como tal donde se puede prestar donde se presta un servicio y ese servicio puede ser pagado mediante hidrocarburos, que serían los contratos de producción compartida, o mediante un fee acordado de acuerdo a niveles de producción, de acuerdo a hitos que se van acortando en el contrato, y esos son los contratos de servicio, que pueden ser
como ven en la pantalla, hay distintos tipos, puros, híbridos o con riesgo, dependiendo de lo que se acuerde, ¿no? Aquí en México también lo van a ver más adelante, hay contratos o hubo contratos de servicios por obra, que era una forma bastante sui generis que se aplicó aquí en México. La tercera rama, y que se conoce y que la hay en muchísimos países y que México es un caso hoy en día específico, es donde el gobierno además decide tener su compañía nacional petrolera y desarrolla las actividades de exploración y producción de hidrocarburos a través de su propio ente, de su propia compañía. Y eso tiene muchísimas formas, ¿no? Desde compañías con forma comercial como cualquier otra compañía privada, hasta entes del Estado integrados directamente con el Estado. Esos son sistemas que pueden ser únicamente de esas compañías o sistemas donde haya tanto el régimen de una compañía, pero también se permita participar a los privados con alguno de estos tipos de contratos. Entonces, es la base de lo que vamos a ver hoy y que mis compañeras aquí les van a ir contando. Y que, como dije, al final les vamos a aclarar todos los puntos que podamos. Exacto. Y bueno, aquí es lo que les queremos compartir es un cronograma de cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido construyendo el modelo energético en México. Como saben, en 2013 se llevó a cabo la reforma energética y esta reforma fue muy importante, histórica, porque permitió la participación de empresas privadas en conjunto con Pemex. Entonces, básicamente se dio una apertura como sucedió en otros países del mundo. Y en ese esquema de apertura se dio una ronda cero en la que la Secretaría de Energía le asignó a Pemex ciertas áreas, digamos, áreas para que Pemex pudiera desarrollar antes de entrar a otras rondas, ¿no? Y eso se llamó la ronda cero, y también aquí se emitió regulación secundaria a esa reforma que fue a nivel constitucional. Y bueno, de 2015 a 2018 se llevaron a cabo rondas de licitación en distintas áreas, en aguas someras, aguas profundas y terrestres. Y bueno, el resultado hasta el momento ha sido que de estas rondas se han ofrecido 150 áreas y se han adjudicado 110 contratos, lo cual nos permite tener un mercado importante de exploración y producción, el cual nos está dando frutos, ¿no? de producción. Y tenemos un marco jurídico bastante robusto que nos permite operar nuestros contratos. La siguiente. Sí. Y bueno, ¿cuál es la premisa de este esquema energético o petrolero para México? Primero, que la propiedad de los hidrocarburos pertenece al Estado, digamos. Otra, que hay modelos híbridos entre empresas del Estado y empresas privadas, que se pueden dar estas asociaciones, y también que hay una diversidad de contratos. Y bueno, Pemex es socio y también es competidor, y Pemex se mantuvo en toda la cadena de valor. Entonces, bueno, como decíamos, Pemex recibe estas asignaciones y esas asignaciones las puede operar con contratos de servicios o no, ¿no? O solamente él. Y también tiene la posibilidad de hacer migraciones. Y ¿qué significa una migración? Que es cambiar de una asignación a un contrato. Y esto se puede hacer con socio o sin socio. Con socio se lleva a cabo mediante una licitación, y en esa licitación se va a determinar a qué tipo de contrato puede migrar. Si es licencia, producción compartida, y hay otros, ¿no? Que están en la ley, pero hasta el momento hemos utilizado licencia y producción compartida. La siguiente. Y bueno, las diferencias más importantes entre estos tipos de contratos es cómo es el pago
al contratista y al Estado. En la licencia, el pago al Estado es en efectivo, en dinero, y el contratista recibe a cambio, una vez que pague los impuestos, que ahorita lo vamos a ver, recibe sus barriles, digamos. Y en producción compartida se contabiliza todo más en especie, en barriles. Y en los contratos de servicios, aunque incluyan riesgo, todo va a ser en dinero. Y la comercialización, aquí vemos que en licencia la hace el contratista, en producción compartida el Estado y el contratista, cada quien comercializa su parte, y en servicios el Estado. Y bueno, esto es un resumen de cómo estamos en los tipos de contratos. En México tenemos 110 contratos adjudicados, 75 son de licencia y 35 de producción compartida. Y en México, como se ha dado es que aguas profundas son contratos de licencia y producción compartida son aguas someras. Y bueno, la ubicación de estos contratos está bastante diversificada, en 51 en terrestres, 32 en aguas someras y 27 en aguas profundas. Y bueno, como les decía, esto es muy, digamos, una versión muy simplificada, pero licencia, el pago de la contraprestación al gobierno es en efectivo y en producción compartida es en especie. Y esto es importante compartirles a ustedes digamos, cómo operan estos contratos, porque la mayoría de la audiencia aquí son ingenieros petroleros y están estudiando, pero eventualmente en su vida laboral van a ver la administración de estos contratos desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero es importante que tengan una visión de la parte regulatoria y del tipo de contrato. Y bueno, esto es un ejemplo, no tiene nada que ver con México, literal es tomado de un libro de texto, cómo se divide o cómo opera un contrato de licencia y un contrato de producción compartida. Se pueden llegar a resultados económicos muy similares en ambos, pero sí tienen sus diferencias. Entonces, en el contrato de licencia, primero que nada, de los ingresos, estos 100 que ven ahí pueden ser barriles o pueden ser dinero, ¿no? Entonces, de esos ingresos, primero que nada se pagan las regalías. Ahí se tiene un ingreso inicial para el contratista, pero de ahí tiene que pagar costos. Digamos que esto es la foto de un mes. Tiene que pagar costos, tiene una utilidad bruta, que es aquí es 5, por ejemplo. De esa utilidad paga impuestos y ya queda la utilidad neta. Entonces, en un mes, esto puede ser en ceros o puede ser incluso negativo. Y aquí en el barril, ustedes pueden ver cómo se va dividiendo. Déjame hacer un comentario adicional. Esto puede ser cero, puede ser negativo. Si fuera cero y negativo, todo el tiempo el proyecto no fuese viable, ¿no? Ahí es la gran ventaja de los contratos de licencia. ¿Cuál es el objetivo en un ejemplo como este? Que el operador, la compañía que opera el campo, sea una compañía privada, una compañía del Estado bajo este esquema, tiene un incentivo a reducir sus costos. Porque utilizando este ejemplo con estos números que son simplemente ilustrativos, si redujera los costos significativamente, la utilidad neta inmediatamente aumentara. Entonces, esto simplemente para darles un ejemplo de cuál es el mecanismo, cómo funciona una operación bajo un contrato de licencia, donde el operador tiene que planificar, inclusive antes de haber producido hidrocarburos, cómo es la visión o cómo es la viabilidad económica de un contrato para poder llevarlo a 35 o 40 años o más, o lo que pueda dar el proyecto como tal, ¿no? Exacto, exactamente. Y bueno, la siguiente, en producción compartida, el esquema es un poco distinto y puede ser no tan intuitivo como el primero, pero igualmente es útil y es viable, ¿no? Entonces, bueno, tienes tus ingresos, debes de pagar regalías, después de ahí vienen los costos. Aquí también
hay un incentivo para reducir costos porque se pueden deducir costos en este tipo de contratos, pero el gobierno te permite deducir costos hasta cierto porcentaje, que típicamente es del 60 al 70%. De ahí viene una utilidad operativa, así se le llama. Y de esta utilidad operativa, ahí es donde se hace la producción compartida, ¿no? Divides, aquí es 50-50, entonces ese 5 se divide entre mitad y mitad. Después de eso, solo el contratista paga impuestos, ¿no? Entonces pagas tus impuestos, en este caso también la utilidad es neta. Y también, como dice Sergio, hay un incentivo para tener costos bajos, a pesar de que tienes un tema de recuperación de costos. Y de que la contraprestación es dividida, ¿no? O sea, al final Exacto. es entre dos. Exacto. Y bueno, aquí, esta es la descripción ya del caso de México y son los puntos más importantes, ¿no? En el caso de licencia, bueno, en ambos casos se paga una cuota contractual para la fase exploratoria, es decir, que pagas una cuota mensual por cada kilómetro cuadrado. ¿Y esto qué te incentiva? Que hagas exploración para que pases a la siguiente fase y esta cuota cambie. Después tenemos las regalías, que es la regalía base más la regalía adicional, que esa es parte de la licitación, digamos. Y después ya viene la contraprestación para los contratistas, que es lo que ya una vez que pagas todos tus impuestos, con lo que quedas, ¿no? Ya la transmisión de los hidrocarburos. Y después pagas impuestos, un impuesto especial de actividades petroleras y otro ISR como cualquier otra industria. Y en producción compartida también se paga la cuota, se pagan regalías, lo que veíamos, el porcentaje de utilidad operativa. Y en la contraprestación, ahí se hace la división, la recuperación de costos, se le conoce en la industria como cost oil, y después viene ya la utilidad operativa, que es profit oil, y los impuestos de ISR y el impuesto por la actividad exploratoria. Gracias, Alma. Bueno, como había comentado Alma y también Sergio, pues todos los contratos que se tienen bajo estos esquemas y en general los contratos de exploración y producción en el mundo, pues son compromisos que establecen las empresas de muy largo plazo. Entonces, en este esquema, pues lo que queremos mostrar es más o menos cómo se dividen todos esos años que a los que se compromete una empresa para el seguimiento de un contrato de este tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, que la etapa de exploración, que es la etapa inicial en la que comentábamos que, bueno, pues es donde generalmente se dan los descubrimientos y es en donde están la mayoría de los proyectos que hoy día se tienen en proceso en México, pues es una etapa que puede demorarse desde 2 hasta 8 años, ¿no? Como comentaban mis compañeros, pues hay diversos incentivos para mantener la exploración, los contratos también tienen un mínimo de pozos comprometidos para explorar, etcétera, y son todas estas campañas en las que estamos la mayoría de las empresas, ¿no? Algunas campañas pues no son muy afortunadas, se encuentran que hay pozos secos, nosotros hemos tenido pues campañas exitosas, y bueno, pues después de esta etapa de exploración pues viene una etapa de evaluación, ¿no? En donde básicamente pues lo que se hace son todos los estudios técnicos y financieros para ver qué tan viable es la comercialización del pozo, ¿no? Una vez que tienes un descubrimiento, pues se hacen una serie de análisis también de los compromisos contractuales que se adquieren, en este caso con el regulador, que es la CNH, que más adelante vamos a ver el grupo de quiénes son las autoridades reguladoras en México. En el caso de México, los contratos se firman entre las empresas y la CNH. Y bueno, pues con cada una de estas etapas que se van pasando, se van adquiriendo ciertos compromisos en los que ya, una vez que ustedes inicien, ya que terminen su formación académica y que empiecen a ver este tipo de contratos, pues irán viendo que mucha de la parte del acompañamiento que se hace de esto, pues es técnico, ¿no? Cada una de estas decisiones, pues van basadas en la experiencia, de lo que se tienen, en cuál es la expectativa, en qué tan bueno ha sido el descubrimiento, etcétera, ¿no? Entonces, en la parte de exploración, pues como les decía, es más o menos un periodo que puede durar hasta 8 años, y pues ahí tienes diversos compromisos para ir a perforar pozos que le llaman pozos exploratorios, y bueno, pues si todo va bien en alguno de esos pozos exploratorios, pues tendrás un pozo descubridor.
dependiendo del tamaño que esto sea, pues pasarás a la etapa de evaluación, que es una etapa que se puede demorar hasta 4 años, y ahí es donde se decide qué tan viable es la comercialización del pozo, ¿no? O sea, qué tanto el recurso va a ser va a poder ser extraído, a qué costo, qué tanto vas a poder obtener, etcétera. Y bueno, pues una vez que se termine esta segunda etapa, que es la de evaluación, entonces ahí sí ya se da el inicio a la producción, ¿no? Como ustedes saben, hay, por ejemplo, casos como el de empresas como el de E&I, que ya están en esta etapa más avanzada. Después de eso, entonces, ahora sí viene lo que es una etapa de un desarrollo como tal del campo, cuando ya se ha tomado, incluso dentro de estas etapas, a veces puede haber decisiones para no seguir adelante, para abandonar una parte del bloque, etcétera. Todas estas cosas que ustedes ven generalmente en las noticias, y que, bueno, son parte de lo que se ha ido implementando desde la aprobación de la reforma, ¿no? Que, como comentaba Alma. Y al final, bueno, pues viene el tiempo más largo, que es justamente esta etapa del desarrollo y la producción, que es donde viene, pues, ahora sí una parte mucho más automatizada, cuando ya hay descubrimientos y pues los pozos están tal cual en una producción, ¿no? Pozos en este estilo, bueno, pues los que hoy día se tienen pues son mayormente de Pemex, pero bueno, la idea de la reforma energética pues es que las compañías internacionales que llegaron a México pues vayan avanzando dentro de estas etapas, y pues que al final haya muchos players en el mercado que estén también en una etapa de producción, ¿no? Pero esta línea del tiempo es precisamente para explicar de qué se componen esos 35 años que tiene un contrato con la CNH, ¿no? Después de esto, bueno, pues aquí como comentábamos, pues al final de la etapa de la producción pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puede haber un inicio de producción, puede haber una etapa en la que se tengan producciones muy elevadas, en los que los pozos sean económicamente muy viables, como alguna vez tuvo su etapa, por ejemplo, el descubrimiento de Cantarell, y después, bueno, pues vienen etapas de declive también, y pueden llegar a haber pozos abandonados, ¿no? La experiencia más que tenemos más en esta parte, pues como decía, es de Pemex, que es quien ha podido completar toda esta cadena, y el resto de las empresas pues estamos todavía en ese camino, ¿no? En cuanto a la cadena de valor, esta lámina lo que tratamos de explicar un poco es más o menos cuáles son todos los compromisos que se adquieren, no solamente frente a la CNH, sino frente a otros reguladores, porque estos contratos que se han firmado mediante las adjudicaciones de las rondas petroleras, pues son contratos realmente de mucho detalle, muy orientados hacia los compromisos, muy orientados hacia proteger la producción, hacia incentivar la inversión de las empresas. Y bueno, pues tan solo si lo vemos aquí dividido por fases, en exploración, en evaluación y desarrollo, en todas tenemos por lo menos 1000 entregables, o sea, son tareas y equipos multidisciplinarios que se componen dentro de las empresas, que se dedican justamente a dar todo este seguimiento para asegurarse que los reportes mensuales, que los quincenales, que los avisos de abandono, que cumplir con las diversas autoridades en materia ambiental, con el Fondo Mexicano, con la CNH, etcétera, pues se vayan dando en tiempo y con una armonía tal que te permitan ir avanzando entre una etapa y otra, ¿no? Hay permisos que una vez que sabes que vas a ir adelante con la siguiente etapa, por ejemplo, con el periodo de evaluación, o incluso cuando hay un descubrimiento para la parte de desarrollo y producción, pues hay mucho trabajo que se tiene que anticipar con años. Entonces, todo este trabajo, pues, es justamente lo que resulta con todo un trabajo de previsión que hacen los equipos internos, de hacer un mapeo de todo lo que son esta parte de las obligaciones, ¿no? Aquí podemos ver de una forma muy simplificada y muy esquemática, básicamente con las cosas principales de lo que se haría dentro de cada una de las etapas. Y, por ejemplo, en la parte de exploración, pues el documento principal de esta etapa, pues justamente el plan de exploración, ¿no? Que contiene cuáles son los compromisos, cuántos son los pozos que se van a perforar, cuáles son las coordenadas, cuál es la expectativa, cuáles son las técnicas que se van a utilizar. Y hay mucho trabajo detrás de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, el inicio de la compra de la sísmica con otras empresas que no son precisamente las operadoras, pero que van jalando toda esta cadena de valor que se tiene, que justamente de lo que se trata, pues es de ir en un trabajo conjunto entre más empresas, ¿no? Toda la parte de los estudios geológicos, las pruebas de formación, y después pues viene justamente lo que es la parte de la perforación como tal, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, pues hay mucho trabajo detrás
de un análisis como tal para decidir cuál va a ser el objetivo, dónde se va a perforar, dónde hay mejores opciones de obtener una mejor visión de qué es lo que va a haber abajo, ¿no? Y hay una cosa dentro de los contratos de la CNH que es justamente esto a lo que le llaman el programa mínimo de trabajo, ¿no? Que son las obligaciones mínimas a las que los contratistas se obligan para poder mantener vivo su contrato, ¿no? Es decir, no todos los contratos que se tienen con la CNH tienen una regulación que les permite a los operadores tomar las decisiones, ¿no? Hay una serie de cuestiones mínimas que se tienen que cumplir y también hay un tiempo promedio. Por supuesto, como todos los contratos, pues también vienen acompañados de ciertas penalizaciones o de ciertas llamadas de atención cuando no se van cumpliendo con todas las expectativas y las obligaciones que se tienen. Y pues justamente por eso las empresas como Repsol, pues ponemos especial atención en cumplir con todo ese tema de la regulación, siempre muy puntuales, muy atentos a cumplir con la parte técnica y más que todo, pues a cumplir con la expectativa de lo que se tiene, ¿no? A raíz de la reforma. En el periodo de evaluación, tenemos pues lo principal es el programa de evaluación, hay estudios de subsuelo, perforación de pozos, pruebas de producción, ya para irse encaminando hacia lo que es la etapa de desarrollo y de decidir si un bloque en particular pues es comercial o no, ¿no? En todas estas etapas se van rindiendo siempre diversos informes a todas las autoridades, la principal es la CNH, pero hay otras muy importantes como la Autoridad Ambiental, por ejemplo, la ASEA. Hay muchos programas en torno a esto que no necesariamente pues íbamos a reflejar aquí porque es mucha la información, pero hay programas sociales de restauración, etcétera, de apoyo a comunidades que se hacen a la par de todo este trabajo técnico y de análisis financiero dentro de las empresas, ¿no? Ya después viene lo que es el plan de desarrollo y ahí sí ya se presenta un mapa de perforación de pozos y un desarrollo como tal de infraestructura y esto, bueno, pues ya es totalmente orientado a la última fase que es la fase de producción, ¿no? Todas las empresas, pues la expectativa es llegar hasta este punto para después estabilizarse en un plan de producción, donde ya ahí sí estamos en otro punto donde hay que ver cuál es la medición, cuál es la comercialización, la infraestructura dentro del pozo, hay esquemas de infraestructuras de uso compartido, y bueno, pues hacia un final de la vida de lo útil de los pozos, pues también hay fideicomisos de abandono, ¿no? Todo esto es, pues, cada una de estas etapas viene acompañada de autorizaciones que se tienen que obtener. Siempre la CNH es la autoridad que está vigilante y que tiene que aprobar todos los planes prácticamente pues antes de que empiecen su ejecución, ¿no? En esta lámina, pues ustedes pueden ver cuál es la estructura institucional del sector de hidrocarburos en México, ¿no? Todas dependen del Poder Ejecutivo, que, bueno, esto es algo muy más legal, más técnico, pero es bueno que ustedes, pues, como parte de su formación, pues lo tengan claro. Todo lo que es la parte de energía, pues depende del Poder Ejecutivo, apoyándose pues del legislativo para todo lo que es la parte del trabajo de oficina para hacer la estructura de la regulación de las leyes y tal, pero es a través del Poder Ejecutivo que se lleva a cabo todo lo que es la regulación, la vigilancia y el cumplimiento muy estricto de todo lo que son la normativa y los compromisos que adquieren las empresas. Lo tenemos dividido por tres grandes categorías, vamos a llamarle. Una serían los órganos reguladores, otros son las secretarías y el tercero, bueno, pues es el Banco de México porque todo el tema de la implementación de un contrato de esta envergadura, pues no puede dejar de tener una parte que es la económica, la financiera y la fiscal, ¿no? Los reguladores, bueno, el principal pues es la CNH, que vamos a decir que es como la autoridad máxima en todo lo que es la parte de los contratos de exploración y producción. Son los encargados de dictar lineamientos específicos en materia de contratación y de implementación de los contratos de exploración y producción. Y ellos, a su vez, pues también están apoyados por la Comisión Reguladora de Energía, que es una entidad que también tiene independencia, pero es un poco más orientada hacia lo que es la parte de midstream y downstream. Es decir, vamos a decir que la CNH se encarga de todo lo que es el trabajo previo hasta que un pozo empieza a producir, y a partir del punto de medición en adelante, como para ponerlo un poco más técnico, entonces es la Comisión Reguladora de Energía que se encarga de lo que es la parte de los permisos, etcétera, ¿no? Es un brazo ejecutor muy importante. Ambas dependen de la Secretaría de Energía. Entre las secretarías, las principales que tenemos dentro de los contratos, pues están, por supuesto, la Secretaría de Energía. Otro brazo muy importante es la Secretaría de Medio Ambiente,
con todos estos programas que les comentaba para hacer reforestación, para estar vigilantes de que se utilicen siempre las mejores prácticas, etcétera. Y pues otra es Hacienda, ¿no? Hacienda en su parte fiscal, como había comentado Alma, con estos esquemas que hay de pago de regalías, la parte de los impuestos, pues ellos son la autoridad que se encarga de que los cálculos se hagan correctos y que se quede en la nación lo que se tiene que quedar para el gobierno, ¿no? Y el último gran regulador de todo esto, pues es el Banco de México a través del Fondo Mexicano del Petróleo. Seguramente ustedes han escuchado anteriormente el concepto, por ejemplo, de contenido nacional, que está orientado a que un porcentaje de todo lo que se utilice y se implementa en estos contratos, pues sea de producción mexicana, ¿no? Autoridades como el Fondo Mexicano del Petróleo, pues son las encargadas de dar seguimiento a que se lleve un cumplimiento muy cabal y muy estricto de todo lo que son estas regulaciones. La parte del medio ambiente, bueno, pues la SEA, que es prácticamente la entidad de la que se vale la Secretaría del Medio Ambiente para dar seguimiento y que es pues la cara de frente hacia todos los contratistas. Entonces, aquí pueden ver, está separado por colores, pues en amarillo están lo que son los órganos reguladores y que sí vienen identificados en los contratos. En la parte de azul, pues son los que se encargan de diseñar todas las políticas públicas, estos esquemas de financiamiento, de pago de impuestos, qué se va a quedar cada quien, etcétera. Y bueno, en gris pues están lo que son la parte de las entidades financieras que guardan una cierta independencia, ¿no? Y que son, bueno, en el caso del Fondo Mexicano del Petróleo, pues entidades económico-financieras, pero con un background muy orientado a lo que es la parte de la energía y petróleo. Vamos en la 15, ¿eh? Ahora, ¿qué rol tiene cada entidad gubernamental? Pues es un poco de lo que ya hemos explicado hasta ahora. Básicamente todas ellas se encargan de que se dé un cumplimiento a todo lo que son los compromisos que se adquieren en los contratos a través de diversas obligaciones que se establecen en las leyes, en los reglamentos, en los propios lineamientos que pueden emitir cada una de estas autoridades. Y bueno, como lo pueden ver en este esquema y como lo había comentado antes, pues todo gira en torno a la labor de mando que realiza la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Alrededor tenemos varias que son quienes apoyan más esta labor, pero es la CNH quien lleva a la voz de mando en todo lo que es esta parte de la administración como tal de los contratos, de decisión, de interpretación, incluso de vigilancia, ¿no? Para todos los compromisos que tienen los contratistas. No vamos a entrar como tal en las cláusulas que tienen todos los contratos, pero hemos preparado esta lámina simplemente como a manera de esquema para que podamos dividir qué tipo de cuestiones tienen y que a lo mejor ustedes puedan tener una orientación de que a veces que los contratos parecen como documentos muy de abogados, ¿no? Pero en el caso de los contratos de exploración y producción en México, son documentos densos que no son de una lectura difícil, pero que tienen todos los brazos de las áreas multidisciplinarias que se encargan de la ejecución del contrato, ¿no? Tenemos cláusulas que son específicamente técnicas, que nos hablan de toda la parte que ustedes dominan perfectamente, muy orientadas al avance de las actividades, a la medición y recepción de hidrocarburos, a las diversas etapas que hemos explicado, ¿no? De exploración, evaluación, desarrollo, producción. Hay cláusulas orientadas mucho hacia todo lo que son los equipos de HCE, muy de seguridad y medio ambiente. Están todas las económicas, en donde se ve cómo va a ser la parte de la división, de lo que se obtenga de cada uno de los pozos. Hay una pequeña parte que sí son cláusulas pues enteramente legales, ¿no? Muy orientadas a las definiciones, a eventos particulares que pueden suceder durante la vida de los contratos, como un evento de fuerza mayor, indemnizaciones, cuál es la legislación que va a ser aplicable a alguna controversia, por ejemplo. Y después los contratos pues tienen una parte muy importante de anexos, ¿no? Que es toda la parte técnica que describe, ahora sí con detalle particular, qué es lo que tiene cada una de las empresas. La mayoría de las cláusulas pues son de un formato que es preaprobado, que fue muy discutido antes de que se implementara el tema de la reforma energética, y los anexos pues lo que hacen como en cualquier contrato pues es dar la particularidad a los compromisos dependiendo ya de cada una de las contrapartes, ¿no? Si se trata de Repsol, de INI, de Hochschild, de Total, cualquiera de las compañías, bueno, pues el anexo lo que hace es particularizar cada uno de los contratos. Después, bueno, pues a manera de resumen, para englobar un poco lo que ya han comentado Sergio y Alma, bueno, pues
las conclusiones son básicamente 6, ¿no? Una es que en el mundo hay diversos esquemas de contratos, pero casi en todos los países se manejan sistemas híbridos, ¿no? Para contar con una diversidad, tanto en la parte de la implementación del contrato como en las retribuciones que se establecen en cada uno. En el caso de México específicamente, pues aquí fueron otorgadas asignaciones que se hicieron a través de diversas rondas, siendo Pemex el que tuvo la primera mano para tomar una parte importante, que fue lo que llamaron la ronda cero, como lo explicaba Alma, y después, bueno, pues ha venido esta división y esta asignación entre las demás compañías que han estado interesadas según qué tipo de proyecto, ¿no? En tierra, en aguas someras, profundas, ultraprofundas, etcétera. En las licitaciones que llevó a cabo el Estado mexicano se ofrecieron 150 áreas, incluyendo todas, las terrestres y las marinas, de las cuales se adjudicaron 110 contratos y como explicaba Alma, en México solo hay contratos de licencia y de producción compartida. Pero ustedes, bueno, a través de esta sesión pues ya se han llevado una idea de qué otro tipo de contratos hay en el resto del mundo, ¿no? Otra de las conclusiones de lo que podemos ver aquí es que, bueno, si bien son contratos de largo plazo, pues la mayoría del riesgo está justamente al inicio, ¿no? En la etapa de exploración, porque es donde se hacen compromisos de inversión que bajo un esquema de cierta incertidumbre, porque como vimos anteriormente, pues en preparación a todo eso se hace la compra de información sísmica que permite a las empresas tener una idea. Sin embargo, bueno, pues no deja de haber un factor de incertidumbre en toda lo que es la primera etapa, que es la de la inversión más fuerte y que es justamente la de la exploración. Otro, pues, es que todo lo que es la parte de la construcción en cuanto a autoridades, en cuanto a leyes, pues es un sistema sumamente robusto que al final lo que busca es un equilibrio y un ganar-ganar para las contrapartes, ¿no? Que el Estado no pierda esta autonomía que tiene en su calidad de dueño de todo lo que es la materia del subsuelo, pero que a su vez, pues que los contratistas puedan participar de esta producción con su tecnología, con su capacidad de inversión, que también ellos lleven una ganancia, ¿no? Es un sistema robusto de leyes y autoridades que lo que trata de hacer, pues es justamente eso, poner equilibrio entre estas dos fuerzas, ¿no? Y el último, pues es que los contratos de E&P, pues como ustedes pueden ver, son una guía para la administración y seguimiento de un proyecto a lo largo de muchas fases, ¿no? México todavía está en una etapa de aprendizaje en este sentido y bueno, pues lo que tienen hoy día los contratos, pues son las bases de todo lo que iremos aprendiendo poco a poco conforme vayamos avanzando hasta llegar a un punto en el que seamos pues un país que haya logrado desarrollar un esquema legal que sea muy acorde a lo que tenemos, ¿no? A nuestra realidad, a lo que pudieron descubrir las empresas, y a los riesgos, a los retos que se enfrentaron. Y bueno, pues estas serían yo creo que las conclusiones más importantes de lo que hemos visto en esta sesión. Sí, y ahora vamos a abrir paso a la ronda de preguntas y respuestas para ir viendo las inquietudes que ustedes tengan y bueno, pues como decía Sergio, tratar de contestar lo más que podamos. Exactamente. Si quieren, voy a acercar la compu para poder ver las preguntas. Rosy, ¿tú puedes decirnos las preguntas? Sí, claro. A ver, tenemos algunas aquí están una... repetidas, entonces puedes hacer como compilarlas. Si quieren, empezamos. Dice, ¿cómo están, Antonieta, otra vez? En el caso de los contratos donde se logre producción, ¿existen las cláusulas que permitan dar regalías por llamarlo así para los usuarios de las áreas o dueños de los lugares donde se tiene el alcance de la explotación? Nos pregunta Alfonso Benítez y Panamá. Si me permiten, yo contesto esta pregunta. El mecanismo de las regalías es un pago que se le hace al dueño de los recursos, en este caso específico, el dueño de los hidrocarburos. El dueño de los hidrocarburos en México es el Estado mexicano. Eso no lo establecen los contratos, eso lo establece la ley de hidrocarburos y las regalías se le pagan al Estado mexicano. Es en continuación con lo que yo comentaba ahora, o sea, constitucionalmente es el Estado el dueño de todo lo que hay en el subsuelo y por ende le corresponden justamente las regalías, como explica Sergio. Aquí hay otra también de la misma persona que nos dice, ¿han realizado pago de regalías a los dueños de predios o usuarios de áreas? Es que me están... o usuarios de áreas con relación a la producción obtenida y con base a la que establece la CEA? Creo que aquí está
Adelante. La respuesta es la misma. No existen regalías a los dueños, a los propietarios del suelo. Las regalías se le pagan al propietario de los hidrocarburos y de nuevo el propietario de los hidrocarburos y de los recursos que están en sus suelos es el Estado mexicano. Okay. Aquí hay otra pregunta de Fernando Franco. Buenos días. Referente a la calidad de los servicios ofrecidos por las prestadoras de servicio. La calidad de ciertos servicios, como la toma de información y su fiabilidad de ellos, suele ser comprometida por factores técnico-administrativos o error humano. Una cuestión que está sujeta a las habilidades y capacidades del personal contratado por la prestadora de servicios. Casi siempre por cuestiones económicas se tiene que tomar dicha información obtenida, generando errores en todos los procesos donde se tomen en cuenta dichos datos. ¿Existen los contratos secciones donde se garantice la calidad del trabajo ofrecida por los prestadores de servicios de manera que se proteja a los contratistas? ¿Hay alguna organización que vele por este asunto? Bueno, como hemos explicado acá, nosotros tenemos los contratos firmados con la CNH. La CNH, una de sus funciones es que es el regulador técnico de toda la relación contractual entre las compañías petroleras y el Estado mexicano. La CNH es la obligación del contratista de otorgar la información, de presentar la información a la CNH en la forma acordada en el contrato. Y se utilizan mucho los términos de las mejores prácticas locales e internacionales, y la CNH, por supuesto, como tutelar de toda el área de hidrocarburos, tiene la responsabilidad de evaluar la presentación, la información presentada por las compañías operadoras. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Podrían volver a mostrar el comparativo numérico entre los contratos? ¿Nos lo piden también? Sí. Y luego otra de Abel Villanueva. En la fase de desarrollo, el tema del fideicomiso de abandono, ¿es un tema opcional o es obligatorio el retiro de toda la infraestructura utilizada para el desarrollo de los campos? Qué interesante. La forma como funciona, discúlpenme, estoy respondiendo todas, pero la forma como funciona el fondo del fideicomiso es que al uno presentar un plan de desarrollo, hay que presentar un fondo de fideicomiso que va a cubrir el costo estimado del abandono y el decomiso de toda la infraestructura. Eso es un plan en el cual se va colaborando durante la vida económica del contrato para cubrir todo ese abandono. Eso va aprobado por la CNH, que es parte del plan de evaluación. Para contestar la pregunta que sí es obligatorio, sí, es parte de los compromisos que se establecen desde un inicio, y es una cosa en la que vas aportando poco a poco, porque la expectativa es que los pozos pues tengan una larga vida, ¿no? Pero es algo de lo que vas aportando por si llegas a utilizarlo al final, pero sí es obligatorio. Es absolutamente obligatorio. Si no tienes el fondo de fideicomiso, no te aprueban el plan de desarrollo, no puedes desarrollar el área y no puedes llegar a producción. Debe de estar ya establecido, ¿no? Otra pregunta, ¿qué porcentaje de éxito de Luis Abreu? ¿Qué porcentaje de éxito han tenido ustedes donde en la explotación de estos pozos, tanto en aguas someras como en aguas profundas, específicamente versus con costos estimados? La pregunta es qué porcentaje de éxito de acuerdo a los costos. Las campañas de exploración, si lo comparas contra los costos de lo que yo creo que podemos hablar más del éxito que hemos tenido, ¿no? De cuántos hemos perforado. En general, sin hablar de nosotros, y ahorita le podemos contar la experiencia nuestra, es pozos en aguas profundas, el porcentaje o el estimado de éxito de un pozo en aguas profundas a nivel mundial es de alrededor del 25%. Eso quiere decir que hay un 25% de posibilidades de conseguir hidrocarburos. El éxito comercial quiere decir que conseguir hidrocarburos y conseguir hidrocarburos de una manera que son viables económicamente para explotarlos y desarrollarlos es posiblemente menor al 10%. Inclusive, aún con la posibilidad muy baja de conseguir hidrocarburos, aún consiguiendo la posibilidad de llevarlo a un proyecto viable en aguas profundas todavía es muy bajo.
Nosotros perforamos 3 pozos exploratorios en distintos bloques, en aguas profundas, y conseguimos 2 yacimientos nuevos. Eso sí, un éxito rotundo, porque está muy por encima de lo que normalmente sería el éxito exploratorio en aguas profundas. Luego, más adelante, muy cerca de estos yacimientos, donde perforamos otro pozo exploratorio que no fue exitoso. Entonces, nada más para darles una idea de lo complicado que es tener éxito en exploración en aguas profundas. En cuanto a los costos que nosotros tenemos por usar contratos de licencias, nosotros administramos el costo de nuestro lado en aguas profundas, y han estado, gracias a Dios, por debajo de lo que teníamos presupuestado. ¿Con qué frecuencia deben los contratistas rendir cuentas? ¿Es entrega de información, presentación de planes, otros a la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Nos pregunta Alfredo Salazar Ruiz. Pues, dependiendo del tipo de obligación, ¿no? Por ejemplo, si estás durante la campaña de perforación, hay reportes diarios. El reporte diario de perforación. Después hay reportes mensuales a CNH sobre tus actividades técnicas, y hay reportes también mensuales al Fondo Mexicano del Petróleo sobre tus costos, y esto es para todos los tipos de contratos, ¿no? Y hay reportes de la misma índole también a SEA, sobre todo durante las operaciones. Hay reportes semestrales, hay reportes anuales. Entonces, dependiendo del tipo de reporte, puede ser desde diarios, si hay operaciones como tal, o en el día a día de la vida de un contrato, y reportes mensuales principalmente a la CNH y a la SEA, como comentaba. Exacto. Y bueno, volviendo a lo que decía Rocío sobre el contrato, lo que es valiosísimo para ustedes también es que puedan tener oportunidad de leer estos contratos, que son públicos, a diferencia de otros países, y ahí en el contrato ustedes verán esas obligaciones, ¿no? Las que son mensuales, semestrales, bueno, anuales. En el contrato, y también los lineamientos de la CNH y de la SEA, que también son públicos. Exacto, entonces esa es como una gran fuente de aprendizaje. Eso es una gran virtud del modelo energético mexicano, que es que la cantidad de información que es pública y que es de libre acceso al público en general es mucha, es muy grande, es muy variada, y permite dar una transparencia muy clara de cómo se otorgaron estos contratos y de cómo se operan día a día estos contratos. Aquí hay otra pregunta. Entiendo que el contrato en modalidad de producción compartida se le paga una utilidad en especie, que es, entre paréntesis me ponen crudo. ¿Quién es el encargado de entregar la producción a cargo del Estado? Previo cálculo del FMP en Pemex Exploración y Producción. Esa es la pregunta. Arturo González. Los contratos de producción compartida tienen 2 modos de remuneración. Lo que explicó Alma, que se llama cost oil normalmente en la industria, es el petróleo con el que te remuneran para cubrir tus costos. Y como bien explicó Alma, eso anualmente tiene un límite máximo de lo que se puede recuperar, ¿no? Si yo me gasté en hacer un pozo $1,000, por poner un número insignificante, y yo tengo una recuperación anual máxima del 70%, quiere decir que nada más voy a recuperar ese año $700 de ese costo de perforar ese pozo. Entonces, ya hablando específicamente de los PCC en México, si uno está ya en una etapa de producción, el comercializador del Estado, en este caso para este periodo es PMI, es el que se encarga de comercializar. Se le entrega los hidrocarburos equivalentes a la parte del Estado, y es el comercializador del Estado quien los comercializa. Lo que corresponde a cubrir los costos del operador y a cubrir sus ganancias, se le entrega directamente, se la queda el operador. Y también se le entrega al Estado su parte de ganancias de los hidrocarburos, igualmente al comercializador del Estado. Exacto. Y aquí agregar que es súper importante la medición. Hay unos lineamientos de medición, entonces seguimos esos
o se siguen esos lineamientos para medir que ambas partes sepan exactamente cuánto se midió de hidrocarburos, y a partir de ese punto inicia todo el proceso que está explicando Sergio. Gracias. Hay otra pregunta de Berto Zavala. Dice, la cadena de suministro, ¿quién la encabeza para los contratos en México? Habla de supply chain. La cadena de suministros, hay unos lineamientos muy claros de contratación si no me equivoco, de la Secretaría de Hacienda y de la CNH, pero y hay obligaciones en el contrato muy claras sobre cómo hacer la contratación, y hay normas también de contenido nacional bastante claras que maneja la Secretaría de Economía, pero en principio cada contratista es libre de contratar con las empresas calificadas para los servicios específicos dentro de las operaciones de cada contrato. Tenemos una pregunta más, Patricio. ¿Los reportes diarios por parte de Pemex de alguna manera son compartidos a las compañías CIOP y se monitorean las operaciones diarias de todos los pozos exploratorios de desarrollo, tanto marinos como terrestres? En el caso de las compañías que tienen asignaciones, ¿estos reportes diarios se comparten? Los reportes diarios de Pemex. Creo que fue lo que dijiste, Antonieta. Exacto. Y las asignaciones son solo de Pemex, ¿no? Las asignaciones son solo de Pemex, pero es que nosotros no tenemos nosotros no tenemos acceso a la información de Pemex. Pemex es un operador, es el operador por excelencia, el operador nacional, pero las operaciones de Pemex, al menos que Pemex esté asociado con alguna compañía privada, que es el caso, y lo hacen y llevan a cabo operaciones, nosotros en nuestro caso no estamos asociados con Pemex y no tenemos información. El punto de compartir información sobre las operaciones es un punto muy interesante que, créanme, a través de MEXI estamos tratando de llevar una iniciativa de cómo compartir información, sobre todo información que tenga que ver con la seguridad de las operaciones y la eficiencia de las operaciones. Pero hoy en día en México, para hacerlo cotidianamente o inclusive diariamente, no estamos ahí todavía. Muchísimas gracias. Otro de los comentarios que nos han hecho aquí es dónde pueden obtener más información sobre estos temas. Bueno, yo los invito a la página de MEXI. En la página de MEXI hay muchísima información, pero sobre todo los invito a la página de la CNH. La página de la CNH es un mar de información. No solamente van a ver los contratos, como les estamos diciendo aquí, hay información técnica, hay información que se va liberando de su periodo confidencial a la cual tiene acceso el público, hay información que se puede solicitar, sobre todo para los estudiantes. Yo sé que la CNH tiene acuerdos con muchísimas universidades que le permite acceso a muchos datos geológicos, datos de pozos, pero el mar de información y la fuente principal de información en México es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y a través de su página es el punto inicial para conseguir toda esa información. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Adelante, Alma. Sí, no, yo nada más quisiera agregar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook o de Twitter en Repsol México, y también estamos ahí a sus órdenes. Igualmente la de MEXI que tiene de nuevo muchísima información. Exacto. Muy bien. No, muchísimas gracias Sergio, Alma, Rocío, muchísimas gracias por esta conferencia. Estuvo muy interesante, aquí estuvimos y faltan preguntas, pero las contestaremos ya directamente en el chat para que todos tengan sus respuestas. Aprovecho este espacio para invitarlos a que nos acompañen en la próxima conferencia el miércoles 23 de marzo a las 10 de la mañana, titulada Logística para el abastecimiento y control de procesos para la perforación de pozos, la cual será impartida por Wilson Patraca, Juan Vega y Eusebio Vega de Jaguar Exploración y Producción. Y nuevamente muchísimas gracias a Sergio, Alma, Rocío de Repsol. Gracias por la conferencia. Gracias. Aquí también siguen agradeciendo, con muchas gracias. Bastante profesional su presentación. Muchas gracias, ingenieros.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. También lo Hasta luego. Sí, ¿verdad?